Ser con nuestro Padre, saludándolos, declarando la vida, declarando la sanidad, declarando la bendición del Señor sobre tu casa, sobre toda tu casa, declarando la bendición del Señor sobre tu familia, sobre todo lo que emprendas. La Biblia dice que todo lo que emprendas te será firme, esa palabra, todo lo que emprendas te será firme. Estamos dedicándole el tiempo para cerrar este estudio, por así decirlo, acerca de los tiempos del fin, el tiempo en el que estamos, y estamos viendo la fase número 5 que habla acerca de la iglesia, la posición de la iglesia, el estado de la iglesia y la condición de la iglesia dentro de ese fin. ¿Dónde va a estar la iglesia ubicada? Bueno, estamos dando versículos bíblicos para que tengas bases bíblicas. Le estamos dedicando más tiempo a los textos bíblicos que a la misma, teología o doctrina, me doy a entender. Es importante tener más bases bíblicas que más palabra de hombre. Entonces, estamos hablando acerca de la posición de la iglesia dentro del fin, la ubicación. ¿Dónde va a estar la iglesia dentro de ese fin? ¿Va a estar en el cielo? ¿Va a estar en la tierra? ¿Va a pasar la gran tribulación? ¿No la va a pasar? La Biblia nos está dando señales de que la iglesia va a estar dentro del proceso de la tribulación. ¿Dónde lo leímos? Para las personas que recién se conectan, usted puede encontrar en nuestro canal Profeta Henry Camacho YouTube. Allí puede encontrar 30 videos con estos que vamos a subir, más para que usted pueda tener hacia dónde estamos yendo. No puedes escuchar simplemente este mensaje y hacer una congestión de esto, porque ya hemos venido hace 30 capítulos hablando de esto. Estamos tomando como base Daniel capítulo 7, verso 21 al 25, ya lo leímos, la visión que tiene el profeta Daniel. Luego vimos a Jesús hablando en Mateo 24, hablando lo mismo de Daniel, profetizándolo. Luego vemos que en Apocalipsis 13, del 7 al 8 se va a cumplir, en Apocalipsis 13, del 13 al 14, y también lo vamos a ver en Apocalipsis 14, del 11 al 13, donde se probará la paciencia de los santos de Dios y donde se le da bienaventuranza a los que mueran en ese tiempo en Cristo, porque van a descansar para seguir la obra, dice el Señor. Vamos a ver otra profecía de estas mismas dichas por Jesús en Juan capítulo 17, versos 9 al 16, dice Jesús: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El versículo 15 es el versículo más importante de este pasaje en referencia a lo que estamos hablando de la posición de la iglesia. Aquí Jesús estaba orando por sus discípulos y estaba a la vez profetizando. Esto es lo que se conoce como una imagen profética de lo que Jesús estaba hablando. Aunque en el presente de Jesús, Él estaba orando ahí literalmente por sus discípulos porque estaban ahí. En el presente de Jesús, en el presente de los 12, Él estaba frente a ellos orando y estaba impartiendo esta oración sobre ellos. En ese presente Jesús está también profetizando hacia el futuro de la iglesia representada en los 12 apóstoles, y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note algo, amado, es importante este versículo. Jesús no oró para que nosotros fuéramos sacados de la tierra. En la oración de Juan 17, yo me preguntaba durante muchos años si la idea de salir de la tierra en la tribulación es real. Porque en Juan 17, cuando Él ora a Dios por los discípulos, Jesús no pide que los discípulos sean sacados. Jesús no pide a Dios que los discípulos sean arrebatados o sean librados. Vamos a suponer que la gran tribulación hubiese venido en el tiempo de los discípulos, en el tiempo cuando la iglesia primitiva es perseguida. ¿Por qué, si eso venía, sabiendo Jesús lo que viene para la humanidad? La pregunta que me hice fue: ¿por qué Jesús no oró a Dios, ya que está orando a Dios? Porque sus discípulos sean sacados de ese momento, porque sus discípulos sean liberados de ese momento. Al contrario, veo que Jesús ora por ellos, pero que Jesús clama al Padre y le dice: Señor, yo no te pido que los saques del mundo. Miren el nivel de la oración que hace Jesús. ¿No le parece a usted
que si el Señor quisiera librar a la iglesia de la gran tribulación, o más bien si hubiese querido librar a los discípulos de ese proceso, ¿no le parece a usted que la oración correcta hubiera sido: Padre, yo te pido que los saques del mundo cuando venga ese tiempo? ¿No le parece que eso hubiera sido ya que Dios estaba escuchando la oración de Jesús? Pero vemos que en el capítulo, versículo 15, Él dice: no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. Es una oración contraria a lo que ha enseñado la iglesia tradicional. Es decir, el mensaje de que la iglesia va a ser sacada del mundo, esta oración que hizo Jesús es muy contraria a esa doctrina, a esa idea, a ese pensamiento que los pastores y pastoras han predicado durante siglos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora quiero que entiendan un proceso importante aquí. Todos sabemos que en el libro de Hechos, todo lo que es el libro de Hechos, menciona la persecución que la iglesia tuvo en ese tiempo. La historia también nos cuenta la manera en que murieron algunos de estos mártires. Por lo menos la palabra enseña cómo muere Esteban, cómo muere uno u otro, ¿verdad? De los 12 apóstoles, las persecuciones, cómo le toca al apóstol Pablo en los últimos días de su vida. Nosotros vemos que los 12 apóstoles más Pablo, más los que se sumaron, fueron muy perseguidos, fueron muy violentados. Ellos pasaron un tiempo de tribulación muy fuerte. Ellos fueron aserrados, ellos fueron colocados como antorcha, como espectáculo en los tiempos de Herodes, en los tiempos de los grandes gobernadores, en ese tiempo de Félix, de toda esta gente con la que el rey Agripa y esto. Y vemos ahí que estos hombres que caminaron con Jesús, como Pedro, que hicieron grandes señales, grandes prodigios, que vieron la resurrección, como Pablo, que tiene la revelación como nunca la ha tenido un hombre, ellos fueron perseguidos, ellos fueron encarcelados, ellos fueron azotados, ellos fueron de una manera asesinados, ellos fueron maltratados. Eso lo vemos en la palabra. No vemos en ningún momento que ellos sean librados de esa tribulación. Ellos tienen que vivir. A Pablo lo azotaron varias veces. A Pablo, gracias hija, Dios te bendiga. A Pablo lo azotan varias veces. A Pablo lo apedrean, a Pablo lo persiguen, a Pablo lo encarcelan, a Pedro lo azotan. Nosotros no vemos ahí que ellos sean librados de la tribulación. Ellos vivieron la tribulación. La pregunta es: ¿en qué momento, cuando tú lees toda la persecución que vinieron para los profetas en el Antiguo Testamento, la persecución a los apóstoles en el Nuevo, de dónde entonces la iglesia del siglo XXI o la iglesia actual no va a vivir tribulación? Es decir, ellos van a ser librados. ¿Por qué no fueron librados los grandes hombres de Dios? Pedro, Pablo, gente santa. Yo no quiero compararme con ellos ni comparar a ellos con nadie. Hoy en día tenemos gente muy consagrada a Dios. Somos gente consagrada, pero la manifestación del Espíritu que ellos vivían, las evidencias del Espíritu que ellos tenían, la capacidad de ver a Jesús, de hablar con el Espíritu como ellos hablaban, con todo eso no fueron librados de esas persecuciones. Cuanto más una iglesia que no tiene tanta conexión con el Espíritu, que no ha visto a Dios como ellos lo vieron, que no han visto a Jesús como ellos lo vieron, que no han oído esa voz tan audible del Espíritu como ellos lo vieron. ¿En qué momento se predicó que la iglesia va a ser librada de la tribulación? Es decir, los grandes hombres de Dios, incluso Jesucristo, pasa una tribulación en la cruz, es lacerado, es penetrado por una lanza en su costado, es maltratado, es molido, Él no es librado. Entonces, ¿por qué la iglesia sí va a ser librada? ¿Cómo es eso? Es decir, ni el mismo Hijo de Dios se libra y la iglesia, pues relájese, vengan, conviértanse al Señor, congréguense los domingos, que cuando venga el tiempo de tribulación, ustedes se van tranquilos a volar en una nube, a descansar, nada les va a pasar. Yo no entiendo ese mensaje, realmente si no cabe en la cabeza, se necesita estar muy ciego para no ver, para no entender lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Y lo vemos en Juan 17, yo no ruego que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y ellos nunca fueron quitados del mundo. Ahí no hay un rapto, en ningún momento hay una salida de los apóstoles. Ellos vivieron esa tribulación, murieron como tenían que morir, fueron torturados como tuvieron que ser torturados. Lo que sí fueron fue guardados de ese mundo, guardados de ese mal. Apocalipsis 12:11, estamos hablando acerca de la posición de la iglesia, estoy dando versículos. Apocalipsis 12:11, ellos, el pueblo de Dios, en Apocalipsis 12, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Note,
Ellos lo vencieron. Claro, el pueblo va a ser sometido, la iglesia va a ser perseguida, la iglesia va a ser sujetada. Muchos del pueblo de Dios van a ser engañados, van a ir tras las señales del anticristo. Muchos van a morir o vamos a morir, muchos vamos a tener que escondernos, muchos vamos a tener que aprender a sobrevivir en ese tiempo. Pero Apocalipsis 12, Juan en la visión que Jesús le daba decía, ellos lo vencieron. Se ve como la iglesia va a vencer aún dando su propia vida, va a vencer a esa bestia, va a vencer a ese anticristo. Mateo 24, 30 al 31, nuevamente Jesús había profetizado esto, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Eso no lo podemos desmentir, eso está por acontecer. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. ¿A cuáles escogidos va a juntar? A los de Apocalipsis 12:1. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ese pueblo que quede vivo en la gran tribulación, ese del que se habló en Apocalipsis 1, 2, 3, 4 y 5, donde dice el que persevere hasta el fin será salvo. Ese pueblo que no se entregó a la bestia, que no se dejó convencer por el anticristo, que no negó su fe en esa tribulación, ese es el pueblo que los ángeles juntarán. Noten que la venida del Señor Jesús no es antes por la iglesia, sino que la venida del Señor Jesús es después de la tribulación, y después de la tribulación juntará a los que quedaron. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayan quedado serán juntados por los ángeles para encontrarnos con el Señor en las nubes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 6, 9, 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Note que aquí está el pueblo de Dios clamando, y las almas del pueblo de Dios que ha muerto en ese proceso de tribulación, clamándole al Señor, ¿hasta cuándo harás justicia? ¿Hasta cuándo vengará nuestra muerte? ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre? Vamos a ver nuevamente Daniel capítulo 8. Te estoy llevando en el Nuevo y el Antiguo Testamento para enseñar una sola verdad, la posición del pueblo de Dios. Todos los versículos que estás viendo a partir del programa 30 en YouTube, todos esos versículos solo es para enfocar una sola cosa, la posición de la iglesia dentro de la gran tribulación. Daniel 8:13 dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y al ejército para ser pisoteado? ¿Cuál ejército? El ejército de Dios. El ángel gritaba en la visión de Daniel, ¿hasta cuándo habrán esos sacrificios? ¿Hasta cuándo será entregado el santuario para ser sacrificado? ¿Hasta cuándo el ejército será pisoteado? El ejército de Dios. ¿Hasta cuándo? Gritaba el ángel. Significa que este texto también nos enseña que el pueblo de Dios va a pasar por ese azote, va a ser pisoteado, va a ser sacrificado. Van a venir tiempos muy difíciles para la iglesia. Apocalipsis 6:11, y se le dieron vestiduras blancas al pueblo que perseveró, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto está en Apocalipsis capítulo 6, algo que no se ha cumplido porque es uno de los sellos de Apocalipsis, no se ha cumplido todavía, no hemos visto ese gran juicio de Apocalipsis 6:11, pero se le dieron vestiduras blancas a los que murieron, como lo enseñé, en santidad. A ellos se les dio, y esos muertos claman y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, esperen un poco más hasta que se complete el número de tus consiervos y de tus hermanos, que también deben ser muertos como ustedes. Entonces aquí estamos viendo que a los muertos van a estar reposando, mientras los que quedemos vivos vamos a estar viviendo esa gran tribulación, perseverando. Daniel capítulo 12, creo que alcanzo con esto. Daniel capítulo, no, vamos a dejarlo ahí, y mañana continuamos con más versículos acerca de Daniel 12, 7 y Daniel 12:10, para entender una sola cosa, la posición del pueblo de Dios dentro de la gran tribulación. Bendiciones.